Ahí está doña Tel. Por favor, con cuidado. Que esta señora trae el cetro que contiene cosas maravillosas, objetos maravillosos provenientes del continente africano. África es un continente que no le envidia a ningún otro continente. África es el centro de la civilización humana. Pero aparte de eso, el negro es un bello color. Sin el negro, nada funciona. Desafortunadamente, hay personas que asocian lo negro con lo que no sirve. No. En la vida todo sirve. Sirve lo bueno, sirve lo malo y también sirve lo que no sirve. Así es. África. Hoy nos sentimos como que estuviésemos en ese continente, pero solo es cuestión de trasladarnos para allá y retrotraerlo para acá. Leila Guerrero, Ghana. Leila Guerrero, por favor, permítanos que Leila muestre sus habilidades artísticas con un vestido maravilloso. No son telas comunes y corrientes estas, son telas elaboradas precisamente para cada una de estas bellas mujeres. Ahí tenemos a Leila. No nos vamos a cansar de agradecerles a ustedes, porque cada uno de ustedes, tan solo con asistir acá, oye, le ponen un condimento majestuoso, sinceramente. Yo creo que este es el carnavalito que más personas arrastra, que más personas jala. En la colonia San Martín, en un sitial de honor. Magali Lambert, Zambia. Magali Lambert. Eso, así es. Rico, música sabrosa, ajustada Magali Lambert, representando a Zambia. Ahí tenemos la música de P. Square. Bella melodía. La vaya, por favor. Denle instancia ahí a Mayeli para que las cámaras puedan captarla con sus movimientos cadenciosos, con sus movimientos musicales africanos. Magali Lambert, representando a Zambia. Miren, observen. Bella. Aplauso, por favor. Aplauso. Que esto no lo tenemos todos los días. Gracias a la creatividad de los organizadores de este evento. Felicidades para todos ellos. Miren, cómo se roba las cámaras, cómo se roba el tour, cómo se roba todo. Así es.
y hechas. Fíjense bien, presten atención. Aquí nadie debe de sentirse menos ni más que nadie. Aquí todos contamos, aquí todos valemos. Miren este ramillete, miren este ramillete, miren estas bellas mujeres. Suyapita, felicidades. Pueblo, apreciemos lo nuestro, valoremos lo nuestro, querramos lo nuestro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. Miren, esta es una pasarela que no le envidia a las pasarelas más grandes del mundo. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que darnos nuestro valor. Todos valemos. Y el quilataje de cada quien tiene que estar impuesto en la medida en que usted se valore. Fíjense bien, las cosas pesan por su peso, pero son más caras dependiendo quién las posee. Las cosas pesan por su peso, pero son más caras dependiendo quién las tiene. Y estas bellas mujeres tienen un quilataje que todos sabemos. Por lo tanto, tenemos que acreditárselo. Osiris Marín, Camerún. África tiene mujeres, coño madre, pero ninguna de ustedes puede envidiarlas. Ninguna. No, Trujillo no le envidia nada a nadie. Las mujeres de Trujillo no le envidian nada a ninguna otra mujer, venga de donde venga. Aquí hay material. Ahí tenemos a Osiris Marín, camerunés, digna representante de la mujer camerunesa, pero más digna representante de la mujer trujillana, cristaleña, 1000 por 1000. Bella mi prima. Aplauso, por favor. Aplauso. Cabe destacar que Mayeli, Osiris y Isabel son princesas, ¿oyeron? Estaban dentro de las camas. ¿Qué más quieren ustedes con esto? Isabel González, Camerún. Vehemente representante de la mujer camerunés. Ahí tenemos a Isabel González. ¡Uy! Eso. Felicidades. Eso, felicidades. Isabel González. Aquí estamos para rebanarla. Aquí estamos para disfrutar. Aquí estamos para pasarla bien. Aquí no estamos para pelear, ni para discutir, ni para enojarnos, ni para odiar. Aquí estamos para deleitarnos con respeto,